Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Espero que todo lo que les haya acontecido en este día les haya abonado, les haya ayudado a que pues su relación, su vínculo con el Creador se haya fortalecido. Muy buena noche. Hace 16 años partió de este plano un hombre excepcional, un hombre humilde, un hombre fuerte, un hombre que me dejó de legado muchísimas cosas, mucho de mi carácter, de mi forma de ser, de mi forma en la que interactúo con otras personas, se la debo justo a mi padre. Mi padre, una persona de verdad excepcional. Muchos se refieren a él como un verdadero caballero. Y, y obviamente cuando se refieren a él así, es un elogio. Siempre fue una persona muy cariñosa, muy correcta. Eh, Tuve la fortuna de poderlo tener y disfrutar. Y hoy en este día le honro, le recuerdo y esperando que lo que hoy pueda compartir a usted le pueda ser de bendición y pueda yo honrar su memoria con lo que deseo compartir en esta noche. Mi padre Celso Sánchez Santiago, que Dios le juzgue para bien. En un frondoso bosque, un majestuoso cedro se alzaba hacia el cielo. Sus ramas poderosas dominaban todo el paisaje. Un día, el viento susurró preguntándole: ¿qué te hace tan grande? El cedro respondió con orgullo: mi altura, mi fuerza, mi belleza es inigualable. A los pies de este cedro creció un pequeño hisopo, un arbusto, humilde, fragante, que todos los días solo agradecía a la tierra y al sol por permitirle existir. Un día llegó una poderosa tormenta. El cedro, rígido, fuerte, terminó quebrándose. El hisopo, por otro lado, flexible, se inclinó y sobrevivió. ¿Qué aprendemos de esto? En Números capítulo 19, verso 6, nos describe que parte de los elementos que eran mezclados para elaborar un elemento mediante el cual las personas que habían sido impurificadas ritualmente justo iban a recuperar su pureza. Dentro de esos elementos que debían de ser mezclados eran las cenizas de una vaca alazana, de la vaca roja, pero también describe allí que el sacerdote tendría que tomar cedro, madera de cedro y hisopo
y otros elementos se iban a quemar juntos. Bendiciones, Elia. No, gracias también a ustedes por permitirme este espacio y poder convivir e interactuar. Estos elementos se quemaban juntos y formaban y daban parte justo a aquel elemento que se utilizaba para purificar a las personas que estaban impuras. Explicar esto en detalle es algo muy difícil, porque no solamente es difícil para entender, sino difícil para explicar, pero para entenderlo, sí, porque ¿cómo es posible que a la hora de elaborar este elemento, quien lo hacía se impurificaba, pero sobre quienes lo aplicaban quedaban puros, quedaban limpios ritualmente? Pero de aquí aprendemos algo. Dos de los elementos que acabo de mencionar era, por una parte, el cedro y el hisopo. El cedro y el hisopo nos van a hablar de dos extremos del carácter de una persona. Por una parte, el cedro y el hisopo, que se quemaban juntos, simbolizan partes de la grandeza humana. Por una parte, el cedro nos habla de su fuerza, de su capacidad, pero por otra parte, el hisopo nos habla de la humildad. Obviamente, tenemos que observar y tener equilibradas ambas cosas. El cedro tiene raíces profundas y puede crecer de una forma impresionante, pero si nosotros no aprendemos a dominar el crecimiento, la fuerza, podemos llegar a ser presa de la arrogancia, del ego. Y nos puede llevar a cometer muchos errores. Los grandes comentaristas explican al respecto que la arrogancia, el egocentrismo, es la raíz de muchos males. De ahí surgen infinidad de problemas, de la arrogancia. Debe de recordar que cada uno de nosotros debemos de tener muy equilibrado esto. Por una parte, el rey de Egipto, Faraón, expresaba en Ezequiel capítulo 29, verso 3, el Nilo es mío, hablando justo de su orgullo, de la arrogancia. Sin embargo, el hisopo, la humildad, nos remite a Moisés, que en Números 12, capítulo 3, se refiere como la persona más humilde sobre la tierra. Los comentaristas hablan que fue necesario realizar este elemento, no solamente las cenizas de la vaca roja, sino que contenía otros elementos como la madera de cedro y el hisopo, entre algunos otros, que justo esto los iba a llevar a la limpieza de lo que había ocurrido en Éxodo capítulo 33, cuando casi todo el pueblo pecó, sobre todo los varones, en el episodio del becerro de oro. Cuando domina el orgullo, cuando domina la arrogancia, podemos llegar a perder el piso y acarrear muchos males. ¿Qué es lo que puede fomentar la arrogancia en nosotros? Cuando nosotros nos sentimos superiores, sentimos que merecemos todo de Dios, porque el becerro de oro, los comentaristas expresan que tras haber ellos recibido de parte de Dios, sin ellos haber trabajado, porque todo lo recibieron solamente por la buena voluntad del Creador, recibieron el maná, recibieron y fueron dignos de cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Y también el agua que era provista mediante la roca. Ellos dijeron: somos especiales, somos espirituales. Tengamos cuidado de que no sea que las propias bendiciones que recibimos del cielo nos comiencen a querer elevar,
como luego dicen coloquialmente, a subirnos al tabique, al ladrillo, y pensar que somos especiales cuando aquello sencillamente solo se nos ha dado. Aquella bendición, la casa, el éxito de, entre comillas, el éxito de nuestros hijos, a propósito de que se están terminando los ciclos escolares, todo lo recibimos del cielo. El episodio del becerro de oro nos recuerda que podemos confundir las bendiciones que Dios nos da con logros propios. Sin embargo, aquella persona que no pierde su identidad, de saber que siempre debemos de tener ese equilibrio, que aunque en Dios podemos llegar a ser fuertes robles, no debemos de perder la capacidad del hisopo, de poder ser sensibles, de podernos doblar ante quien es necesario inclinarnos. El becerro de oro fue un aspecto de la arrogancia, fue un aspecto en donde la gran mayoría del pueblo, sobre todo los varones, mostraron arrogancia. Proverbios capítulo 16, verso 18, advierte: quien se enaltece será humillado. Quien se enaltece será humillado. Hay un ejemplo muy práctico y muy recurrente por las personas que buscamos compartir principios de la Escritura. Cuando hablamos de la arrogancia, es imposible no recordar aquel personaje, el rey babilónico de Nabucodonosor. En el capítulo 4 nos narra que Nabucodonosor tiene un sueño que le perturba su vida, que le saca de su zona de confort y llama a todos los especialistas en interpretación de los sueños para que él pueda recuperar la paz, porque expresa en el capítulo 4 del libro de Daniel que su alma ha sido perturbada, que el alma de Daniel ha sido perturbada y que el deseo de Nabucodonosor es recuperar la paz interna, por lo que pide que le interpreten el sueño. Llama a cuanto especialista está a su alcance y ninguno de ellos le puede dar la solución y traer paz a su alma. Así que manda a llamar a Daniel, que le ha cambiado el nombre por Belsasar. Y entonces le explica y le detalla que aquel árbol que había soñado es justo es él y que debe de comprender que es Dios quien le dio, así como a los israelitas en Egipto recibieron el maná, que se abriera el mar y el agua de la roca, entre muchas otras cosas, solo Dios les estaba dando porque les quería hacer notar que Dios estaba con ellos. A Nabucodonosor le había placido que el Creador darle todos los reinos de la tierra, y justo eso es lo que le está expresando Daniel al interpretarle el sueño. Dios te ha dado todos los reinos. Al Creador del universo le ha placido darte los reinos, solo que tú los estás mal ocupando, porque tu corazón se está llenando de soberbia, porque estás pensando que tú mereces tenerlo todo. Estás llenando tu cabeza de arrogancia. En el verso 27 del capítulo 4 de Daniel expresa: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia, es decir, deja de ser injusto y vuelve a la justicia. Tus iniquidades límpialas, volviéndote misericordioso para con los oprimidos. Pues quizás esto también, no solamente con la interpretación del sueño, sino con el cambio de actitudes, traigas paz a tu alma. Aquí quiero hacer un paréntesis. Regularmente cuando tengo la oportunidad de compartir, soy enfático en decir que las cuestiones espirituales no se consiguen solo confesándolas, ni aun cuando mi confesión sea muy concentrada y con mucha fe. Porque aquí Daniel está siendo muy expresamente, le está diciendo: no confieses tus pecados. O sea, esa es una parte. Vas a confesar, vas a verbalizar tus malas acciones, pero eso tiene que ir acompañado con un cambio de vida. Tus pecados redime con justicia, es decir, cambia de actitud. Debe de haber una acción. No solamente es la cuestión de confesar,
Debe de haber una acción correspondiente a lo que yo quiero cambiar. Del capítulo 27, del capítulo 4 de Daniel al verso 30, pasa un año. Y obviamente Nabucodonosor hace caso omiso al consejo de Daniel. Y narra la escritura que él, estando justo mirando sus jardines, los famosos jardines de Babilonia, él expresa y habló. Ahora sí, hizo una confesión hablando de lo que había en su interior, porque nos es enseñado en otra parte que lo que nuestras palabras expresan, lo que abunda en el corazón. Y él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es decir, yo lo hice, yo lo logré. En ese instante, dice la escritura, que fue cambiado, porque justo era lo que la interpretación que le había dado Daniel, el hombre se iba a convertir en una bestia, en un animal. Ese es el poder de la arrogancia. Ese es el poder de solamente mirar mi aspecto del cedro, de que soy fuerte, de que tengo la capacidad de creer. Todo esto en Dios, porque cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado para poder, fíjese la sabiduría del Todopoderoso y lo que está no escondido, sino que está allí, y que obviamente lo que le estoy comentando es lo que oí de los grandes maestros a la hora de mezclar las cenizas de la vaca alazana y la madera de cedro, que tiene que ver con el orgullo, y el hisopo, que tiene que ver con la humildad. Todo esto mezclado podían mantener a la persona limpia. Así que no es que el orgullo sea malo, sino el orgullo exacerbado. Nosotros tenemos que constantemente voltear a mirar que también debemos de desarrollar la característica del hisopo, de ser sencillos, de ser maleables, de podernos inclinar y reconocer que lo que tenemos, todo se lo debemos a Dios. Porque de lo contrario, si solo desarrollamos el aspecto en nuestro carácter del cedro, la fuerza, la capacidad de crecer, la capacidad de salir adelante, podemos caer y olvidarnos de Dios, como está mencionado en el libro de Deuteronomio. No te olvides que yo te saqué, que yo te traje por el desierto como un padre lleva a su hijo. No te olvides que mientras ibas en el desierto no tuviste necesidad de comida, porque yo te la proveí. No te olvides que no tuviste necesidad de agua, porque yo te la di. No sea, dice el Deuteronomio 8, no sea que creciendo, que siendo aumentadas tus ganados, que pudiendo ya edificar, teniendo la capacidad de edificar tus casas, te olvides de Dios. Porque lo que nos da Dios a veces es el instrumento mediante el cual creemos que ha sido por nuestra capacidad. Y es por eso que en Deuteronomio se repite constantemente: no te olvides. Y enfáticamente dice: yo te doy el poder para que tú prosperes. Un ejemplo también muy dramático se encuentra escrito en el libro, en el Evangelio que se conoce de Marcos, en el capítulo 9, verso 38 y verso 39. Los discípulos miraron que había una persona que se encontraron en la calle y que estaba haciendo liberación. La palabra dice expresamente que estaba echando fuera demonios, pero dice: pero él no está con nosotros, pero él no nos sigue, o sea, no es de nuestro equipo, no tiene la camiseta de nosotros, no es de nuestro ministerio, no es de la primera iglesia, no es de nuestra denominación. Y como no era de nuestro movimiento, no era de nuestra iglesia, no predicaba como nosotros lo hacemos, como algunos dicen: es que predicamos la sana doctrina. Bueno, pero ¿quién dice que? O sea, es que son nuestros líderes los que nos dicen: es que mi apóstol comentó, es que mi profeta dice, es que mi movimiento, es que nosotros somos. Es justo lo que está diciendo aquí. Llega a haber un sesgo de arrogancia
en pensar que alguien puede tener, que alguien puede tener la autoridad para decir nosotros lo hacemos. Es justo lo que los discípulos estaban diciendo. Otro estaba haciendo bien, otro estaba haciendo lo correcto, pero ellos dijeron, como no lo hace como nosotros, y como no está de nosotros, no va a nuestra congregación, no es de nuestro movimiento, no es de la primera iglesia, no es de tal lugar, no es de nuestro, no obedece, no sigue a nuestro líder, no obedece a nuestro apóstol, no atiende la voz de nuestro profeta, se lo prohibimos porque no nos seguía, no era de nosotros. Y entonces, justo, tenemos que aprender a ser como hisopos. No debemos de ser solo cedros. Ellos están expresando esa parte de, tú nos has enseñado y hemos aprendido. ¿Recuerdan cuando les dio la misión de los 70 que regresaron con gozo y ellos dijeron, aún los demonios se nos sujetaban? No éramos nada, éramos pescadores. Nunca pensamos que en nuestra vida pudiéramos nosotros servir al Creador en esta área, en esta faceta. No lo pensábamos. Pero cuando encontraron a alguien que no compartía, que no se sentaba en el mismo pupitre que ellos, cuando ellos vieron a otra persona que hacía lo mismo que ellos, solo que con otro método, con otra forma, en donde ni siquiera Jesús era su maestro, en donde Yeshua era alguien ajeno a él mismo les dijo, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque la arrogancia se manifiesta de muchas formas. Siempre debemos de procurar ser como los hisopos, nunca perder de vista que somos pequeños, que sí, que tengo la capacidad de poder llegar a crecer y ser fuerte como un cedro, pero esa capacidad la recibo del cielo, no está en mí mismo. No olvidemos el ejemplo de Nabucodonosor. Dios le plació darle los reinos, pero él creyó que eran de él. No olvidemos la lección del desierto. Los israelitas, algunos de ellos, pensaron que eran sus méritos lo que los habían llevado para merecer el maná, para merecer que el mar se abriera, para merecer las nubes de gloria, para merecer el agua. No, solo es por la bondad de Dios. Por la bondad de Dios. Y no pensemos que nosotros haciendo un trabajo para el Creador, si otro lo hace igual o casi como nosotros, decir, pero es que no vale porque no es de nosotros. Eso es una pura arrogancia. Es arrogancia el pensar que yo tengo la patente de ciertas cosas, que es porque yo llegué. A mí me parece de verdad hasta ridículo pensar que porque alguien llega a una ciudad, la ciudad va a cambiar. Como si fuera esa persona o ese ministerio Dios. No nos creamos eso. Porque el cedro, como lo vimos al inicio, el cedro con un viento se puede romper, quebrar a la mitad. Pero un hisopo se puede doblar, como una palmera se puede doblar, porque la humildad es lo único que nos hace mantener justo, la justa medida. No puedo yo pensar que yo tengo la patente o que yo tengo que estar en un lugar para que el ambiente cambie. Me tengo que cambiar a una nación para que la nación tenga otro ambiente. Eso es arrogancia. Y quien lo diga es arrogante. Porque todos debemos de reconocer que si algo se logra, nosotros solo somos, como bien expresó Abraham, solo somos polvo y ceniza. Cuando dejemos este plano, solamente nos vamos a convertir, hoy recordaba eso, en humus, solamente en algo que va a alimentar la tierra. Solamente me voy a convertir en eso, en humus, en posta para la tierra.
La arrogancia es tan seductora que aún haciendo algún servicio para Dios, podemos llegar a pensar que nadie más lo puede hacer como yo porque yo tengo la patente, porque yo tengo solamente las llaves. Y a veces, en algunos círculos decimos, no, aquellos, los de Roma, bendiciones, bendiciones. Aquellos de Roma creen que solo, pero también de este lado se cuecen las habas, porque también hay algunos que dicen, es que tiene que ir el apóstol a cierto lugar, o tiene que ir el profeta para que las cosas ocurran. ¿Qué no se supone que solo somos servidores y que es Dios quien hace las cosas? La humildad, escuche bien, la humildad no es pensar menos en mí. O sea, no es pensar menos de mí. O sea, no es decir, la humildad es que soy una basura, soy un gusano. No, la humildad es pensar menos que yo provoco las cosas, que yo soy el que tengo la patente, que yo voy a cambiar una nación. Mi presencia. No puedo negar que puede haber personas que se lleguen a consagrar, pero discúlpame, pongamos los pies sobre la tierra. No hay ningún hombre que pueda cambiar nada más que su propia vida, porque el único con quien tienes poder es contigo mismo y con nadie más. No nos equivoquemos, no pensemos cosas que no están. Sobre la única persona quien tienes poder es sobre ti mismo. Que tu ejemplo puede influir y arrastrar a motivar a que otro desee cambiar, es posible. Pero que tu presencia cambie el ambiente o cambie las cosas, discúlpame, pero no. Discúlpame, pero no son así las cosas. Ese cedro no tarda en romperse. Tenemos que ser como el hisopo. Practiquemos la gratitud diariamente. No perdamos el piso y agradezcamos hasta el más mínimo detalle. Agradece el pan, agradece lo que está en la mesa, agradece la primera inhalación cuando despiertas. Gracias porque me devuelves el alma. Agradece al mediodía que has llegado a esa hora. Agradece por la noche que estás permitiéndote Dios ver el ocaso de un día. Aprende las críticas, aprende. Proverbios 9:8 dice, reprende al sabio y te amará. Si alguien con amor te hace ver tus errores, acéptalo, que te va a hacer crecer. No creas que no necesitas a nadie. He estado en mesas en donde dice, es que nadie puede tener un diálogo, nadie puede tener un debate conmigo. Nadie puede tener un debate contigo, ya te la estás creyendo. Cuando tú piensas que nadie te puede llamar la atención, cuando tú piensas que nadie puede decirte nada, cuando tú te crees tan especial y que crees que solamente personas que tú puedes considerar especiales son las que te van a llamar la atención, nos estamos equivocando. Y hay arrogancia. Nos hemos convertido en cedros y el cedro, por rígido, es que se rompe. Pero si somos hisopos, podemos ser frágiles para inclinarnos. Sirvamos en silencio, sin necesariamente tener la imperiosa necesidad de hacerte notar. Quien sabe cuál es su función, la va a hacer. Quien sabe a quién sirve, sabe que Él te está mirando. Por eso dicen, si yo fuera, el gran hombre decía, si yo fuera servidor de los hombres, buscaría agradarles. Y aunque a veces no lo nota la gente, hay hombres que le sirven a los hombres porque solo les dicen lo que quieren oír, no lo que deben oír. Y ahí tiene que ver la humildad. Isaías 57:15 dice algo para ir concluyendo. Dios habita con los quebrantados y con los humildes de espíritu, con los que siempre están reconociendo que requieren de su divina providencia, que requieren de su ayuda, que van creciendo, sí,
que saben que tienen una identidad, que saben que pueden llegar a crecer, pero que no es algo que se esté publicando, ni que se esté publicitando, ni que digan, va a llegar tal persona, entonces va a cambiar. Discúlpame, que sea menos. Y nosotros, dejemos de pensar que una persona puede cambiar mi vida, porque la única persona que puede cambiar tu vida es la que ves reflejada en el espejo. Cuando tú crees a la palabra y comienzas por ser humilde, es el hisopo lo que purifica, lo que debe de traer, lo que trae el equilibrio. Seamos muy, muy humildes para aprender a doblarnos, a ser humildes, a inclinarnos ante el Creador para que Dios nos eleve. Aprendamos que solo somos polvo y ceniza, que somos frágiles, porque entre más rígido, más quebradizo. Que tengan una muy bendecida noche.